Bienvenidos a El Abogado Científico, donde Andrés Arellano te invita a sumergirte en la profundidad de la práctica jurídica penal desde una perspectiva única, en la que no solo busca respuestas, sino que cuestiona las preguntas mismas, transformando la manera en que entendemos la abogacía y el derecho penal. Prepárate para desafiar lo establecido, explorar nuevas fronteras del conocimiento jurídico y fortalecer tu práctica legal con herramientas que trascienden lo convencional. Esto es El Abogado Científico. Comenzamos. Los temas discutidos y las opiniones expresadas son para enriquecer el conocimiento y el debate sobre cuestiones legales y metodológicas y no deben interpretarse como asesoramiento legal específico para situaciones individuales. Este podcast no establece una relación abogado-cliente entre el oyente y los creadores del contenido. Al escuchar y participar en este podcast, reconoces y aceptas que el uso de la información proporcionada es bajo tu propio riesgo y responsabilidad. Si has sido observador, has notado que no he aparecido en un video. La razón es sencilla: requiere más tiempo de edición e inversión. Hay que comprar cámaras y muchas otras cosas. En cambio, el simple audio, aunque requiere cierta edición, no es tan tardado como el video. Espero en un futuro hacer video podcast. Ya ando en eso. De hecho, si quisieras colaborar en algún episodio, adelante. Ve al blog o aquí mismo en la caja de comentarios. Déjame un comentario y una forma de contactarte para coordinarnos. Está abierta la puerta para esto. Este episodio es de hablando de todo un poco. Y vamos a hablar de todo un poquito. El primer tema del que vamos a hablar es que llevo años hablando en el podcast de cuestiones metodológicas, lógicas y científicas que el abogado puede hacer, y casi nadie me hace caso. Hoy siguen sin hacerme caso, pero ya llevo más tiempo en el podcast, que es lo bueno, ¿no? Cuando salí de la universidad, hace ya bastante tiempo, tuve una materia de metodología de investigación y hasta un seminario de tesis. Desde entonces, la investigación me llamó la atención, pero el maestro que me dio ambas materias no fue lo suficientemente claro, ni mucho menos me mostró el lado práctico de ello, ese cómo el abogado aplicaba eso en sus casos. No se me mostró. Me quedaron muchas dudas que el tiempo, los errores y la vasta lectura me enseñaron a aplicar esa metodología y que me resolvieron muchas dudas. En efecto, todo esto me mostró lo útil que la metodología de investigación puede ser en un estudio de caso o en un caso, y el impacto real que tiene en los casos. Y esto va desde los honorarios, desde cómo cobrar y cómo justificar honorarios, hasta para defender algún tipo o defenderse de algún tipo de responsabilidad profesional. Al respecto, parte de todo esto que te comento desembocó en lo que denomino informes técnicos de casos. Esto es algo que suelo elaborar. Según el tema y materia, es el alcance del cobro. Yo trabajo junto con otro abogado. En cualquier caso, es una forma de darle validez y seriedad al trabajo, porque se parte de un planteamiento del problema, se da una fundamentación, se aplica una concreta metodología, etc. Se llegan a conclusiones y se sostienen las afirmaciones que uno dice. Y esto se le entrega por escrito al cliente. Por ejemplo, tuve un cliente de un asunto mercantil que me pidió estudiar su asunto y darle una opinión. Cuando una persona me dice eso, yo lo que entiendo, o sea, el significado de eso para mí es que haga un informe técnico jurídico y no así le dé una opinión a ojo de buen cubero o pues, a lo pendejo, ¿no? Una pausa rápida en El Abogado Científico para revelarles algo especial. Nuestro libro electrónico, El robo de pensamientos. Una aventura en la ciencia ficción jurídica que desafía nuestra percepción del futuro legal y ético. Se abordan temas como la responsabilidad penal de los individuos que han sido mejorados con implantes neurotecnológicos, los límites del control estatal sobre la modificación del cuerpo humano, y el papel de los tipos penales.
Ideal para mentes curiosas y apasionadas por el derecho y la ciencia ficción que deseen sumergirse en una historia que es tan provocativa como educativa. No se lo pierdan. El robo de pensamientos. Está disponible ahora para su adquisición en nuestra página web abogadocientifico.com.mx. Ahora, retomemos nuestra exploración intelectual en El abogado científico. Gracias por estar con nosotros. Al indagar ese asunto, justamente con el apoyo de mi colega, que era de materia mercantil el asunto y justo mi colega maneja esa área, al estar ahí revisando el expediente, se observó que existía una resolución interlocutoria que resolvía un incidente de nulidad de emplazamiento y embargo. Esa resolución confirmaba la validez de ese acto. El asunto también se notó que lo llevaba otro abogado. No obstante, al identificar el objeto de embargo, que fue el salario de esta persona que era servidora pública, se identificó ahí al estar haciendo el informe que el medio idóneo para combatir esta resolución era sin duda el amparo indirecto en contra de esta resolución. Pero al llegar objetivamente a esa circunstancia, no pasaron más que 2 o 3, fueron como 4 horas más o menos. O sea, no para llegar a esta conclusión, ya la traíamos en la intuición, pero la teníamos que confirmar objetivamente revisando el expediente. Lo interesante de esto surgió al momento de calcular la garantía para que surtiera efectos la suspensión provisional, así como la suspensión definitiva que en su momento pudieran darle a la persona a través del trámite del juicio de amparo indirecto en contra del acto de autoridad que consistía en la resolución interlocutoria que resolvía el incidente de nulidad de emplazamiento y embargo. Este era justamente el elemento que traía un nivel técnico poquito mayor al resto del asunto, y como se trataba de dinero, pues tenía que fundamentarse objetivamente. Lo que hicimos es que calculamos la garantía por concepto de daños como por los perjuicios. Sí, ya sabes que en las suspensiones en este tipo de asuntos, de amparos, hay que exhibir una garantía que cubra estos campos. Al respecto, por la materia jurídica que se trataba, acudimos al Índice Nacional de Precios al Consumidor para obtener un factor de actualización, y también acudimos a la tasa de interés interbancaria de equilibrio para obtener un porcentaje de interés anual, y pues ya, ¿no?, con los demás temas del fondo del asunto, cuantías que se manejaban, etc. Hicimos varios cálculos y el monto que surgió lo establecimos como la hipótesis de que iba a ser el monto que se le iba a pedir a la persona. 2 días después de analizar el asunto, entre ellas estas cosas y otras más, como lo eran algunas posibles problemas probatorios, platicamos con la persona y le entregamos este informe técnico, diciéndole que tenía justamente, por cuestiones ya de los hechos, tenía justamente 15 días para promover el amparo directo, porque la resolución pues había sido emitida ahí justamente en el transcurso de ese día que nos fue a visitar, o un día antes, no recuerdo bien. El cliente sin problema pagó el estudio técnico que le hicimos y la elaboración de ese informe. Le dijimos, y aquí hay algo interesante, fíjate, le dijimos a modo de cierre que si empezamos ese mismo día o al día siguiente con la elaboración del amparo. Dijo el cliente que al día siguiente se comunicaba con nosotros. Pasaron como 10 días hasta que se comunicó. Por algún motivo dijo que nosotros le habíamos dicho mejor las cosas. Bueno, esto lo interpreté en su momento como que había visto a otro abogado. No quise indagar, solamente era... ya el cliente estaba ahí, y hay una cuestión interesante en esto, ¿no? La cuestión de ese proceso que se da empíricamente, que es una especie de venta.
Esto de que le haya dicho que si empezamos ese mismo día o el día siguiente la elaboración del amparo, fue por una aplicación de una técnica de venta, ¿no? Que se llama la doble alternativa. Y no funcionó, pero días después, ahora sí que por la calidad del servicio, el cliente regresó. Sea como sea, el punto es que un documento de este tipo, es decir, un informe técnico de un caso, puede darle fuerza y seriedad a tu trabajo. En el sentido de que para refutar tu opinión técnica se requerirá más que una simple opinión de otro abogado, de esas opiniones que dan hacia el chingadazo muchas veces, ¿no? Porque se requiere algo así, y atiendo un argumento por analogía, algo así a lo que pasa con los peritos. Hay que hacer una revisión técnica del propio informe, ver demás documentos, acudir a seguir la misma metodología que seguiste, etcétera, etcétera, para que con esa misma profundidad pues se vea si tienes razón o no. Si quieres un formato al respecto, lo encuentras en el blog. Ahí existe uno derivado de otro asunto que también era mercantil. No obstante, la estructura, fundamentos y demás temas es muy similar a lo que te platiqué. Podrías estar pensando que quizá esto es una práctica inviable o que es costosa para el cliente. Pero lo cierto es que lo que haces de manera empírica cuando pides el expediente al cliente, le dices que tienes que revisar los papeles, la audiencia, para estudiarlo y darle una checada para decirle bien, lo que haces ahí y que luego verbalmente desemboca en tu opinión al cliente, se cambia y se vuelve más formal, porque esto ya va a dar una diferencia, que es justamente ese documento, el cual también te obliga a ser metódico, sistemático y a sostener tus afirmaciones, para que luego no andes diciendo que no lo dijiste, porque incluso pues lo tienes que firmar. Por eso podrías adherirte y aplicar por analogía estándares metodológicos que han venido siendo desarrollados en otras áreas periciales, para que esto sea viable, para buscar incluso hasta que se estandarice entre nosotros. Es un área a explorar y que puede formar parte de tu servicio profesional. Ahí te dejo este aspecto, este tema. Vayamos a otro. Este tema es interesante y es la aplicación de lógica matemática al derecho penal y la práctica jurídica del abogado. Esto presenta actualmente un problema, porque no se tendrá una adopción inmediata. Por ello, espero que en al menos unos 10 o 20 años tengamos más producción jurídica cuya base racional sea al menos la teoría de conjuntos, por ser una de las más fundamentales dentro del área matemática. De hecho, hay quienes ya la aplican y la han aplicado y han desarrollado un modelo. Esto, el modelo lógico de derecho penal, obviamente. Pero también están otros que aplican otra área de la matemática dentro del campo de las probabilidades, que es el teorema de Bayes. Y este es un teorema legítimo o un teorema matemático que es legítimo. No obstante, le dan una interpretación subjetiva. Y esto, pues, espero ver cómo resuelven el problema de la arbitrariedad a lo que conduce esa interpretación subjetiva del teorema de Bayes. Es un área que no es 100% de mi interés, pero estoy al tanto, ¿no? Porque en algún momento puede, para algún motivo, quizás serme de utilidad, si es que encuadra con el enfoque que yo sigo, ¿no? En cambio, otros aplican lógica proposicional, pero esta limita mucho el análisis porque se enfoca solamente en la estructura de enunciados. Por eso, desde lo fundamental, interesa ir un poco más allá. Esto no es nada nuevo. Muchas veces me has escuchado decirte que me manejo por el modelo lógico del derecho penal, el cual justamente, como te adelantaba, aplicó teoría de conjuntos para realizar una representación conceptual del tipo penal, el delito, la pena, etc. Sigue vigente, pero ha sufrido unos cambios por parte mía
y que bueno, espero en algún momento publicar. Ahorita estoy sometiéndolos, algunos de ellos a contrastación y otros a adecuación. No es sencillo pues de desarrollar, modificar así de esta manera un modelo que tiene un hondo calado y un trasfondo filosófico pues bastante amplio, ¿no? Tiene bastante sustento interesante y es por eso que me adhería a él. De hecho, por algún motivo fue ignorado por los dogmáticos mexicanos, lo cual, o quienes no le entraron a su crítica. Yo desconozco por qué no lo hicieron, pero eso vuelve infundada las quejas que ellos hacen y que tú puedes ver por ahí hasta en videos de YouTube, en el sentido de que México no produce conocimiento original en sus publicaciones de artículos académicos o elaboraciones teóricas. Mira, hablando de publicaciones, en el blog realicé una entrada donde indiqué 2 libros sobre el tema de teoría de conjuntos y recuerdo también que uno fue sobre lógica de predicados. Muchos acudieron a ellos y vaya que en el contexto de este podcast y el blog tuvo una buena aceptación. Sí, fue un volumen de visitantes bastante interesante. En efecto, lo que ahora interesa es decirte cómo aplicar teoría de conjuntos no solo al análisis de conceptos penales, sino también a los procesales y hasta tu teoría del caso. El meollo de todo el asunto para iniciar en aplicación de teoría de conjuntos radica en que comprendas que el lenguaje ordinario es muy impreciso. Por eso indico que hay que buscar la claridad y la exactitud. Cuando escuchan esto, muchos se excusan y hasta escudan diciendo que el derecho no es una ciencia exacta, aunque no dicen que entender por exacta. No obstante, entiendo por eso que se enfocan en el resultado que se puede obtener en un caso, dado que sobreexplotan la analogía de que no es como si se calculara que 2 más 2 es igual a 4. Justamente, de esa misma analogía, pierden de vista que mediante las matemáticas podemos volverlo exacto en cuanto a su lenguaje y expresión de ideas, lo cual le dará claridad, sistematicidad y fuerza argumentativa al abogado que lo utilice. La ley interpretada de este modo quizá conduce a una interpretación lógico-sistemática, o como le quieras llamar. En efecto, se entiende que en el lenguaje normativo existen términos de clases, es decir, términos que pueden ser entendidos como conjuntos, subconjuntos, etc. En esencia, lo que se busca es identificar las relaciones que se pueden dar entre, por ejemplo, los elementos del tipo penal, tal como el objeto material y el sujeto pasivo, o entre el sujeto pasivo y el sujeto activo. Al respecto, existe una relación entre el sujeto pasivo y el sujeto pasivo, pero su propiedad varía entre el tipo penal y condiciones de realización del hecho. Por ejemplo, en un tipo penal de violencia familiar, sin duda, el sujeto activo y sujeto pasivo están relacionados. ¿Cómo sabemos esto? Pues cuando una persona es pareja de otra, uno es un sujeto pasivo es hijo de algún sujeto activo. Entonces, estas expresiones del lenguaje ordinario ya nos dan esa relación, ¿sí? Ya lo tienes tú ahí en tu marco de lenguaje con el que has crecido y empleas toda tu vida, solamente que al meterle rigor vas de esa serie de esa hojarasca emocional y subjetiva que a veces nos carga el análisis. Al quitarla, vemos cómo se va clarificando la idea. Y esto, obsérvalo, porque a veces dicen los fiscales, jueces, asesores jurídicos y hasta defensores que en casos de violencia familiar existe una asimetría de poder, porque el sujeto activo somete a su dominio al sujeto pasivo. Lógicamente, esto es equivocado, porque esa asimetría la podemos interpretar como una propiedad antisimétrica,
entre dos elementos del conjunto de la familia. Esto en lenguaje ordinario se diría, por ejemplo, el sujeto pasivo es pareja del sujeto activo. El sujeto pasivo es inferior al sujeto pasivo dentro del núcleo familiar. Con esta serie de expresiones nosotros lógicamente podemos extraer adentro de ese conjunto de la familia, ¿sí?, definido por compresión, estos dos elementos, que cada miembro de la familia pues es un elemento, ¿no?, del conjunto de la familia, pero ya interpretado con la teoría del tipo penal de que se trate, pues sería uno el sujeto activo y el sujeto pasivo como elementos dentro de este conjunto que se relacionan de manera antisimétrica a través de la relación de poder, que es lo que entendemos jurídicamente y en lenguaje ordinario, pero que puede ser representado así de manera sencilla a través de una propiedad antisimétrica entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, vistos como elementos tanto de la familia como del tipo penal. En suma, la cuestión del lenguaje ordinario es clave para entender y aplicar la teoría de conjuntos en el derecho penal y en nuestra práctica como defensor. Ya sea que le entres por la vía gramatical analizando las oraciones principales, las subordinadas, las adjetivas, los artículos, las preposiciones, los predicados, etc. Sea como sea que le entres, la idea es que desarrolles esa teoría intuitiva de conjuntos que ya te cargas y la hagas más explícita, ya con más rigor. De hecho existe una teoría intuitiva de conjuntos, pero yo me refiero en el sentido de que tú ya traes esas nociones, solamente sácalas de ahí de donde las traigas, ¿sí?, donde sea que estén en tu pensamiento. Si aplicas esta idea de exactificar o representar o darle claridad o de emplear un lenguaje matemático en una teoría del caso, te servirá no solo para crear un modelo, porque vas a identificar relaciones que puedes representar mediante un dominio y un rango o quizá hasta una función. Por ejemplo, puedes ordenar un conjunto de testigos presenciales, un conjunto de actos de investigación que sean susceptibles de nulidad, y ahí puedes identificar los dominios a través de, por ejemplo, la característica de presencialidad, o bien a través de su dicho, de cuántos dichos del un cierto conjunto de testigos, un dominio, nos conducen a o se enfocan en determinado aspecto del hecho. Esto te conduce a cierto rango, ¿no? Y así también con los actos de investigación, ¿no? Un dominio de actos de investigación y un rango que es de nulidades, o si quieres hacerlo al revés. En fin, estas nociones puedes, y sé que lo vas a lograr. Yo sigo trabajando en eso. O sea, yo no soy matemático, yo soy abogado, ¿sí? Soy matemático, pero las cosas de la vida me han traído esta área, la propia curiosidad que me cargo siempre me ha venido ya trayendo estas áreas, y bueno, te lo comparto para que también lo tomes en cuenta. Otra situación en la que puede ayudarse o puede ayudarnos más bien la teoría de conjuntos es en los concursos aparentes de normas, pues por medio de uniones, diferencias, intersecciones, etc., podemos encontrar la solución lógica al conflicto. También pueden clasificarse tipos penales y entender mejor la naturaleza de los delitos. En fin, tu creatividad es el límite en cuanto al uso de la teoría de conjuntos dentro de la práctica legal y derecho penal, y también el procesal penal. Pero siempre considera que debes o dominar el lenguaje natural o bien, como dice Van Hout, formar más exactamente el lenguaje jurídico que deseas emplear. Quizá lo que más complicación puede causar es el tema de las demostraciones, o sea, argumentar matemáticamente. Para los matemáticos, las demostraciones es su forma de argumentar, y uno como abogado no solamente tiene la propia argumentación jurídica, sino que al sumarle la matemática, pues va a haber una argumentación jurídica matemática. No sé, es una cuestión ya
adjetival que no me interesa ahorita, pero la argumentación matemática o las demostraciones es importante porque puedes estructurar un conjunto, identificar sus relaciones, uniones, intersecciones, diferencias, puedes aplicar diversas propiedades, pero va a haber un momento en el que hay que demostrarlas, ¿sí? Para esto te recomiendo ver muchos videos de teoría de conjuntos para que veas cómo se hacen las demostraciones, cómo se parte de una definición y cómo se va realizando el proceso de deducción. Esto es algo que como abogados pues sí va a ser un reto dominar, pero es práctica, la práctica constante. Ahora, que si te empiezas a preguntar qué es un conjunto, que por qué esto, cómo es la naturaleza del conjunto, en qué se asienta su creación, por qué es una relación y no otra cosa. Este tipo de preguntas te van a conducir a la filosofía de las matemáticas, a la filosofía del lenguaje a través de la semántica, etc. Por eso es importante también manejar una semántica o tener una teoría semántica para saber más o menos cómo estamos trabajando con estas herramientas conceptuales, ¿no? Para realizar representaciones. ¿Sí? ¿Qué tipo de objetos estamos manipulando y qué tipo de relaciones, al menos al nivel semántico, se están dando? O sea, ¿te fijas cómo una cosa te va llevando a la otra? Tu deseo de ser un abogado más mejor, más chingón, más exacto, que sepas argumentar, te va a llevar a la lógica, a la matemática, a la semántica, a la filosofía del lenguaje, a la filosofía de la ciencia, más que a la línea jurídica propiamente, ¿sí? En fin, hace como 15 días escuché por ahí a Miguel Carbonell en uno de sus tantos redes sociales decir que no hace falta a veces tanta rigurosidad en la argumentación jurídica, que a lo mejor se está cómodo con un silogismo aristotélico, ¿no? Con una lógica aristotélica. Pero esa lógica aristotélica tiene un problema. Ese problema, por ejemplo, se explora en el libro del Más acá de las palabras, del cual incluso ya escuchaste por ahí una pequeña anuncio comercial. Si ves las obras de Miguel Carbonell, notarás que a veces dice mucho y se le entiende poco. Y de lo poco que se le entiende, en realidad no dice mucho. Basta citar, a manera de ejemplo, su introducción a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sí, esa la Constitución, donde tomó los artículos y 5 o 6 hojitas hace una reflexión. No obstante, Carbonell tiene otros libros interesantes, sin duda, los cuales, al despojarlos de las imprecisiones que contiene, surgen ideas interesantes y que pueden ser exactificables, sin duda. Esto es lo que se conoce como conocimiento previo, del que podemos partir y explorarlo para mejorarlo. Muchos dirán a lo pendejo que se trata de denostar, que a poco él, que ya tiene una carrera académica más que tú, que yo, nosotros con nuestra simple licenciatura o lo que sea, vamos a saber más que él. Estas son ideas muy pendejas porque atienden al argumento de autoridad y pierden de vista que lo que buscamos nosotros en este podcast, en esta interacción que tenemos, es generar conocimiento, y esto implica partir de un punto, un conocimiento previo del autor que quieras, pero hay que criticarlo y no someterse a sus afirmaciones, ¿sí? Otro caso es el de José Daniel Hidalgo Murillo, con quien he tenido comunicación y he platicado varias veces. Es chido, el doctor es chido. No obstante, de él he leído también muchos libros, y es dogmática pura, de eso sí. Tiene uno en donde en unos apartados de su libro confunde la teoría del caso con metodología, en otros con técnica, y afirma, sin demostrar racionalmente, que un dato de prueba es prueba. Y así muchos otros juristas que se valen del argumento de autoridad para demostrar sus afirmaciones. Él se vale mucho de esto, del argumento de autoridad. Pero esta tesis de que el dato de prueba es prueba es una idea que, si la quitamos de la hojarasca argumentativa que está ahí impresa de Hidalgo Murillo, puede, por ejemplo, conducir a una demostración racional a través de la teoría de conjuntos. Y ahí te dejo esa idea por si te interesa explorarla. Yo ya tengo una noción, pero te soy honesto, mi enfoque o mi interés de momento anda en otro lado, pero es un punto que en algún momento espero arribar, ¿no? Porque esto habla, por ejemplo, a lo mejor de una inclusión, de una relación de inclusión entre dos conjuntos, pero hay que demostrarla para ver incluso si podríamos sacar otro tipo de relaciones.
En fin, ante la falta de claridad que podemos encontrar en muchos libros, es en donde tú y yo entramos para analizar todo ese conocimiento que nos presentan muchos juristas, muchas academias, muchos podcasts. Ahí entramos nosotros para exactificarlo y someterlo a contrastación, tanto conceptual a través de la coherencia interna y esta serie de demostraciones racionales, por ejemplo a través de teoría de conjuntos buscando ciertas consecuencias lógicas consistentes, o bien fáctica. Y lo que sirva, no lo quedamos, y lo que no sirva, lo desechamos, siendo que lo que sí sirva puede dar lugar a modelos teóricos interesantes. Pero para llegar a este modelo teórico requerimos, ¿qué crees?, de un lenguaje matemático, más que de un discurso. Más que hacer modelos discursivos, hay que hacer modelos matemáticos. Concluyo diciendo que en un futuro vamos a acudir mucho a demostraciones racionales a media audiencia, ¿no? Esto es algo que me imagino mucho. Señor juez, con base en el artículo tal, présteme el pizarrón y un plumón, que le voy a demostrar el por qué X es Y. Y ahí va a estar, ¿no?, a media audiencia en el pintarrón. Bueno, partiendo de la definición de que para todo X tal que... y etcétera, etcétera, ¿no? Hasta llegar a hacer una serie de deducciones y llegar a tu demostración racional. Y ahí pues estaremos calculando cualitativamente con conjuntos para demostrar nuestra afirmación sobre cierto concepto o hasta razonabilidad de un hecho. Espero la vida me alcance para ver eso y pues también para yo hacerlo, ¿no? Alcanzar el grado de dominio necesario para eso. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero haberte puesto a reflexionar aunque sea un poco. Excelente inicio de mes y hasta luego. Un resumen de este episodio consiste en que se destaca el compromiso con la innovación, la rigurosidad y la interdisciplinariedad en el derecho. Se ofrece una perspectiva tanto crítica como esperanzadora sobre el futuro de la práctica legal, reconociendo los desafíos pero también señalando el camino hacia una integración más profunda de la lógica y la precisión matemática en el análisis jurídico. Y así, queridos oyentes, concluimos otro interesante episodio de El Abogado Científico. Ha sido un viaje increíble hoy, explorando las profundidades del derecho y su intersección con la lógica y el análisis crítico. Esperamos que se lleven consigo nuevas perspectivas y herramientas para aplicar en su práctica legal y debates diarios. No olviden suscribirse y compartir este episodio. Hasta la próxima. Adiós, y gracias por escucharnos en El Abogado Científico.